Por otro lado, comencé a confrontar problemas con mamá al decirme que yo la asustaba en las noches, que la muñeca amanecía en su habitación parada a un costado de la cama observándola detenidamente cuando mamá dormía. Era despertada por la vista fija de aquella muñeca. El miedo se apoderó de nosotras dos, porque nunca hice tal cosa. Siempre que me iba a la cama dejaba a la muñeca sentada en su silla en mi habitación. Todo era muy extraño, como llegar a pensar que aquella muñeca cobraba vida en las noches. En mi cabeza confundida intenté recordar si era cierto que en ocasiones llevaba a la muñeca a la habitación de mamá. ¿Cómo hacer tal cosa? Y luego no acordarme. Una 4 relatos de terror espeluznantes. 1. La novia. Me siento atrapada como un pez en una lata. Mi cuerpo se esfuerza en salir de este lugar y no lo consigo. ¿Dónde estoy? ¿Alguien me puede ayudar? Por favor, si me escucha, déjenme salir. Soy Elena. Está muy oscuro y huele a putrefacción, y poco a poco me falta el aire. Siento muchos animales en mi cuerpo. Grito de desesperación al no entender qué está pasando conmigo. Hoy es el día de mi boda. Mi madre y mis hermanas vinieron a ayudarme con el maquillaje y el peinado. Quería estar hermosa para él. Les pedí que me dejaran un momento a solas. Quería admirar el radiante vestido que usaría. Anhelaba tanto que este día llegara para probármelo. Ya con mi vestido puesto, me dispuse a salir de la habitación. Ellas me esperaban ansiosas en la parte inferior. Escuchaba lo emocionadas que estaban y pedían a gritos que bajara. Querían verme lo antes posible. Les contesté: enseguida bajo, no se desesperen. Sentía algo de miedo, era la primera vez que usaba tacones altos y fui lo más despacio posible. Y más aún que tenía que bajar escalón tras escalón. Bajé con mucha calma y a mitad de camino alcé mi mirada y las vi con lágrimas de alegría en su rostro. Fue cuando me apresuré y caí por las escaleras. Había pisado mi hermoso vestido. Fue tan fuerte el golpe que recibí en la cabeza que me desmayé. En la lejanía escuchaba los gritos desesperados de mi madre. Quería reaccionar y decirles que estaba bien, pero de repente todo se sumió en un gran silencio. Recuerdo haber visto una luz que resplandecía con gran fuerza, que cegó mis ojos por completo, y al despertar me encuentro en ese lugar nauseabundo, maloliente. De la nada escucho una voz espectral que me dice: tú ya estás muerta, nadie te puede ayudar, hermosa Elena. Si te está gustando esta historia, por favor comparte, dale like. Entré en pánico al escuchar esa voz. No sabía de dónde provenía y solo pude decir: es mentira, aún estoy viva. A lo cual me responde: llevas 3 largos años muerta. Siempre te lo recuerdo, huele a putrefacción, es su cuerpo que ya poco a poco va a quedar en solo huesos. Y los animales que andan encima de ti son los gusanos y cucarachas quienes te han comido por estos largos años. Hoy precisamente te estarías casando, de no ser por tu vestido que causó tu muerte. Es verdad, morí en mi día, no podré descansar hasta que mi prometido me vea. Mientras tanto, despertaré cada maldito año, angustiada en este estrecho cajón con verme casada. Esperaré a mi prometido en esta otra vida, ya que en la otra un tropezón me llevó hasta aquí. Y cuando llegue mi querido Braulio, espero que me siga viendo hermosa, pues mi cuerpo ha cambiado demasiado. Pero de lo que sí estoy segura es que por fin me verá con mi hermoso vestido y me colocará el anhelado anillo en mi dedo y decirle lo que por muchos años esperé: acepto. Esta historia continuará. Autora Karen J.G.R. 2. La muñeca.
Sucedió en mi tercer año de universidad, cuando conocí a Dunia, una joven muy mal vista por todos. Era extremadamente callada, todos se burlaban de ella e incluso fui yo una de las tantas chicas que llegó hasta maltratarla verbalmente. La apodaban la chica de las muñecas. Siempre traía consigo una muñeca distinta, sosteniéndola en su regazo. Muchos decían que Dunia le hablaba a sus muñecas en susurros. A decir verdad, nunca antes la vi hacer tal cosa. Siempre en total silencio, pero la curiosidad me ganó. Quería saber si era verdad lo que todos comentaban. Un día la vi llegar a la escuela con una muñeca de un tamaño considerado. Debo decir que dicha muñeca era hermosa, vestida con un hermoso vestido color amarillo, un peinado increíble, pero algo atrapó de inmediato mi atención. Y es que ambas estaban vestidas iguales y peinadas iguales. Juraría que los rostros eran muy parecidos. Desde la distancia en la que me encontraba, todo me parecía extraño. Quizá mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Por lo que decidí acercarme a Dunia. Y exacto, todo lo que vi o imaginé era cierto. Parecían hermanas gemelas. Por un momento me sentí algo incómoda e incluso tuve miedo al notar la expresión reflejada en el rostro de aquella muñeca. Parecía estar viva, el brillo en sus ojos me tenía más que inquieta, parecía hablar con la vista. Luego una pequeña risa salió de Dunia, quien al mismo tiempo no dejaba de observar mi asombro reflejado en mi rostro. Todo me pareció extraño, una mezcla compacta de inseguridad en mí acompañada de miedo, cuando de pronto escuché, te la regalo. Al mismo tiempo Dunia suspendió los brazos ofreciendo la muñeca. Mi reacción fue aguantar la muñeca y observarla aún más de cerca. Un frío intenso se apoderó de mí, llegando a sentir hasta en mis huesos. Nuevamente, te la regalo, dijo Dunia dándome la espalda. Me quedé en estado de shock, no supe qué decir en aquel instante. Por un momento quise tirar la muñeca al piso, pero al mismo tiempo tuve la necesidad de llevarla conmigo a casa. Una vez en casa, la coloqué en mi habitación, sentada en una silla. Desde ese día comencé a sentirme algo extraña e incómoda, sobre todo en las noches. Tenía inmensas pesadillas, por lo que nunca llegaba a conciliar el sueño. Pesadillas las cuales me parecían del todo ciertas. Mi madre, a la cual no dejaba dormir por mis gritos de miedo en las noches, me dijo un día que tirara a la basura aquella muñeca extraña. En ocasiones juraría que sentía la muñeca tocando mi cuerpo y observándome mientras dormía. La verdad, nunca supe con exactitud si era verdad o era producto de mi imaginación. Por otro lado, comencé a confrontar problemas con mamá al decirme que yo la asustaba en las noches, que la muñeca amanecía en su habitación parada a un costado de la cama observándola detenidamente cuando mamá dormía. Era despertada por la vista fija de aquella muñeca. El miedo se apoderó de nosotras dos, porque nunca hice tal cosa. Siempre que me iba a la cama dejaba la muñeca sentada en su silla en mi habitación. Todo era muy extraño, como llegar a pensar que aquella muñeca cobraba vida en las noches. En mi cabeza confundida intenté recordar si era cierto que en ocasiones llevaba la muñeca a la habitación de mamá. ¿Cómo hacer tal cosa? Y luego no acordarme. Una noche mi madre y yo decidimos fingir el sueño para saber si todo aquello podría ser cierto. Saber en qué momento aquella muñeca cambiaba de habitación o algo parecido. Toda una noche sin dormir, esperando que ocurriera algo que no ocurrió. Y así estuvimos varias noches. Entonces mamá me culpó nuevamente, que era yo la que hacía aquellas bromas al poner la muñeca en su habitación para asustarla. Enfadada decidió tirarla a la basura. Ya nada pude hacer, total, a mí tampoco me agradaba por muy bonita que fuese. Fue un martes en la noche cuando mamá y yo decidimos ir a la cama para dormir. De la nada comenzó una tormenta, lluvia, relámpagos se hicieron presentes. Las luces en casa parpadeaban de forma rápida, tuve muchísimo miedo y decidí acostarme al lado de mamá, cuando de pronto sentimos pasos y risas diabólicas que resonaban en toda la casa. Nos pusimos en alerta y con pasos lentos llegamos al pasillo que daba a las escaleras.
Bajamos lentamente los escalones. Una vez en la planta baja miré hacia una de las ventanas. Me había parecido ver algo o alguien en la misma, pero al dejar mi vista fija me pude dar cuenta que no había nadie. Empezamos a buscar con la mirada por todos los lados de mi casa y no vimos nada. Entonces algo insólito apareció al final del pasillo, que se acercaba muy rápido. Observamos detenidamente y vimos ambas una especie de niña sin ojos con aspecto desagradable. Estaba calva y con una sonrisa siniestra. A su lado estaba la muñeca, ambas tomadas de las manos. Mi madre se tocó el pecho, sintió que le daría un infarto, no sabía qué hacer, gritar o salir corriendo. Lo único que se me ocurrió fue abrazar a mamá, unir nuestro terror en ese momento. Mi cuerpo no dejaba de temblar y qué decir de mi madre, la cual no reaccionaba. Estaba muda e intenté gritar, pero no lo conseguí. De pronto el cristal de una de las ventanas que daba hacia la calle se rompió. Mi madre reaccionó así, provocándole más temor y brutalidad, dejando escapar un enorme y fuerte grito de terror por toda la casa. Sin embargo, los gritos fueron en vano, ya que las dos éramos las únicas en aquella casa. Los truenos y las fuertes lluvias impedían que los vecinos nos escucharan. Mi madre salió corriendo hacia las escaleras. Una vez en las escaleras se detuvo en seco cuando de pronto, al final de la misma, había alguien que la observaba muy detenidamente. Una risa diabólica se hizo nuevamente presente. El terror nos invadió a gran escala. Sin duda alguna era Dunia, la chica que me había regalado la muñeca. Pero ¿cómo podía ser? Ella estaba viva, ella asistía a la universidad. Me armé de valor y grité varias veces que nos dejaran tranquilas. Disculpa mi comportamiento contigo, disculpa. De pronto un silencio profundo invadió toda la casa. Dejando de llover, las luces prendieron y frente a nosotras estaba aquella muñeca, parada, quien nos observaba con una risa reflejada en el rostro. Al amanecer estaba presente. Decidimos mamá y yo regresar la muñeca a su dueña, o mejor dicho, a la mamá de Dunia. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Dunia nos recibió, ahora estaba más confundida, horrorizada hasta un punto de desesperación. Le tiré la muñeca, de pronto todo cambió. La chica frente a nosotras lloraba sin control, recogió la muñeca del piso y la abrazó al mismo tiempo. Dijo algo que nos dejó muda y estupefacta, que aquella muñeca era su hermana gemela. Dunia tuvo un terrible accidente automovilístico junto a su hermana años atrás, donde su padre conducía. Impactaron con una gran rastra, donde su hermana perdió la vida al instante y su padre también. Su madre, luego de aquel suceso, decidió que no se hablara del asunto. Desde ese entonces Dunia se volvió muy callada y solitaria, buscando refugio en sus muñecas. Pero esta era muy especial, ya que era la muñeca favorita de su hermana gemela, la cual había sido sepultada junto a la hermana. Al cabo de algunos años, ella profanó la tumba de su hermana para obtener la muñeca, la cual se mantuvo intacta. Sintió la necesidad de hacerlo y sabe que cometió un gran error, porque su hermana reencarnó en aquel juguete de plástico y desde entonces no la deja en paz, por lo que había decidido regalar la muñeca. Créditos al autor Joandre Rojas. 3. El ritual. Rodolfo conoció a Daisy en un parque de la ciudad. Él sacaba a su perro a pasear y ella alimentaba a las palomas. Desde el primer instante que se vieron, fue amor a primera vista. Parecía un amor de novela. En 2 meses planearon la boda y al tercero se casaron. A la boda llegó una prima de Daisy que hacía muchos años había viajado a Brasil. Volvió solo por la boda de su prima, con la que se crió desde niña. Desde que vio a Rodolfo, perdió cualquier respeto por el esposo de su prima. Se enamoró perdidamente de él y se prometió que sería de ella. No volvió de regreso esa misma semana como lo había planeado y se quedó. Y en un momento que se encontraba a solas con Rodolfo, le dijo cuáles eran sus intenciones. No le importaba que él siguiera con su vida matrimonial, pero cualquier tarde se podrían ver y pasar un rato agradable. Lo que ella no esperaba era el rechazo de Rodolfo, ya que ella era una mujer muy joven y bonita, y
llena de odio, le dijo que si no era para ella, no sería para nadie. Él empezó con un dolor intenso en el estómago. Fue en aumento y pasó a su cabeza y en todas partes del cuerpo. Los médicos no sabían lo que pasaba, pero su cuerpo se estaba deteriorando. Cada día estaba peor, perdía peso y los médicos y su esposa hacían hasta lo imposible por salvarlo, pero nada servía. Una tarde volvió la prima de Daisy y le susurró al oído mientras su esposa traía un café. Le dijo que ella podía quitarle ese sufrimiento si él aceptaba aquello que ella buscaba. Pero él de nuevo la rechazó. Le dijo que prefería morir antes que tener algo con ella. Así será entonces, respondió la malvada mujer. 3 días después murió Rodolfo, no sin antes confesarle a su esposa que todo era culpa de su prima. Daisy no aguantaba la pena, sin tener pruebas para acusar a su prima. El mismo día del entierro se tomó un frasco de píldoras y murió. La prima regresó a Brasil, pero no se sabe por qué circunstancias. La empresa, que toda la vida fue próspera, quebró. Le tocó regresar a su tierra natal. Mientras viajaba del aeropuerto a la casa de su madre, el auto donde viajaba se estrelló contra un camión de basura. La mujer perdió sus 2 piernas y media cara le quedó desfigurada. La mujer, que antes era una belleza, ahora parecía un monstruo. Los médicos no se explicaban cómo sobrevivió, y más aún cómo seguía viva, con muchos de sus órganos dañados. Se fue a vivir a la casa de su madre y no quería salir ni que nadie la viera. Pero en las noches, cuando se acostaba a dormir, lloraba y gritaba diciendo que ellos estaban allí. Vivió una vida de martirio y dolor. Siempre se quejó de los intensos dolores, pero en la noche era peor. Sus gritos desgarradores despertaban a todos en la casa. Siempre con el mismo cuento, que Rodolfo y Daisy estaban allí con ella y la martirizaban para que sintiera mucho más dolor. Acudieron psicólogos, sacerdotes, espiritistas, pero nadie pudo dar con el problema. Al parecer, solo era algo en su mente atrofiada. Pasaron 3 años de sufrimiento y dolor, y sus constantes quejas que su prima y su esposo no la dejaban en paz. Muchas enfermeras y empleadas de la casa también aseguraban haber visto dicha pareja. Una noche especialmente fría, la mujer lloró, gritó y maldijo. Al amanecer, pidió llamar a sacerdote y a un juez. Confesó su crimen. Dijo que en Brasil había aprendido un ritual a base de cantos y rezos. Te toma la foto de la persona que le quieres hacer daño y lo rezas y le bailas alrededor. Se llama la macumba, un rito traído a este país. Solo puede romperse si la víctima acepta los requerimientos del interesado, como Rodolfo no lo hizo y murió. El juez estaba asombrado. Estudiaban el caso para llevarla presa a una clínica estatal, ya que estaba muy mal de salud. 3 días después de la confesión, ella murió. A Rodolfo y a Daisy los escuchan en la casa correr y reír. Cuando estos se sienten alegres, la prima da gritos aterradores de dolor y frustración, porque ni con la muerte pudo tener al hombre deseado. 4. Atrapados en el pasado. En un antiguo y aislado caserón a las afueras de un pequeño pueblo, Victoria vivía con sus 2 hijos, Ana y Pedro. La mansión heredada tras la muerte de su esposo se había convertido en su único refugio tras una serie de tragedias personales. La casa, con sus habitaciones polvorientas y sus pasillos oscuros, era un recordatorio constante del dolor que habían dejado atrás. Sin embargo, Victoria se aferraba a la esperanza de reconstruir sus vidas en ese lugar, a pesar del ambiente sombrío que la envolvía. El caserón, construido en el siglo XIX, tenía una historia que se remontaba a tiempos antiguos, llena de secretos y misterio. Desde el momento en que la familia se mudó, Victoria empezó a experimentar una serie de fenómenos inquietantes. Las luces parpadeaban sin motivo aparente y el sonido de pasos a lo lejos se hacía presente durante las noches silenciosas. La sensación de ser observada era constante, como si el mismo lugar estuviera vivo y consciente de su presencia. Ana y Pedro, a pesar de la atmósfera opresiva, parecían adaptarse al nuevo entorno. Jugaban en los extensos jardines y exploraban las habitaciones en busca de escondite. Sin embargo, Victoria no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien.
los niños comenzaban a interactuar con lo que parecían ser presencias invisibles. Ana solía hablar con amigos imaginarios que Victoria nunca podía ver, y Pedro tenía conversaciones en voz baja con alguien que no estaba allí. Intrigada y asustada, Victoria decidió investigar la historia del caserón. Encontró viejos archivos en el archivo local y descubrió que la casa había sido el escenario de una tragedia en el pasado. Un incendio devastador había consumido la mansión décadas atrás, llevándose la vida de una familia que vivía allí en ese entonces. Los rumores decían que los espíritus de esa familia aún rondaban el lugar, incapaces de encontrar paz. Victoria comenzó a buscar respuestas y mientras lo hacía, los fenómenos se volvieron más intensos. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, las puertas se abrían y cerraban solas. Los niños parecían cada vez más afectados, hablando de ver figuras en las sombras y de sentir presencias a su alrededor. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo cuando una figura espectral apareció en una de las habitaciones, revelando una presencia que parecía observar a Victoria con una mirada triste y resignada. Un día, mientras renovaba una habitación antigua, Victoria encontró un panel oculto en una pared. Detrás de él descubrió un viejo diario cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, encontró que estaba lleno de relatos personales y antiguos de la familia que había vivido allí antes de ellos. El diario describía no solo el incendio, sino también la desesperación y el sufrimiento de los habitantes mientras esperaban ayuda que nunca llegó. A medida que Victoria leía las últimas páginas, una verdad aterradora se reveló. Ella, sus hijos y su esposo no eran simples mortales que vivían en la casa, sino espíritus atrapados en un ciclo eterno. La tragedia que los unió no había sido un accidente, sino un destino cruel que los condenó a permanecer en el caserón como sombras del pasado, incapaces de avanzar al más allá. La revelación final fue devastadora. Victoria y sus hijos se encontraron enfrentando su nuevo destino, como fantasmas atrapados en el limbo de su propio sufrimiento. Comprendieron que su dolor y sus remordimientos los habían mantenido atados a este lugar y que para encontrar la paz debían aceptar la verdad de su existencia y dejar ir las emociones que los mantenían cautivos. En un último acto de liberación, Victoria y sus hijos aceptaron su destino y se despidieron del caserón que había sido su hogar y su prisión. Con la aceptación llegó una paz tardía y finalmente sus espíritus pudieron liberarse del tormento eterno, dejando atrás el refugio de las sombras y avanzando hacia un descanso que habían esperado durante tanto tiempo.